Hoy en día vivimos en un mundo de igualdad. Hemos querido abolir por completo las diferencias. Eso está muy bien. Poder pretender, poder esperar que todos nos comportemos, tengamos los mismos derechos, nos comportemos más o menos igual, que las diferencias se terminen para podernos sentir parte de, para poder sentir que no somos excluidos, es bien valioso. Se habla mucho de el mundo de iguales. En una forma un poquito despectiva se habla de los igualados. Los igualados son aquellos que tratan de igualarse, sin lugar a dudas, pero aboliendo, quitando por completo cuestiones elementales que no se pueden perder nunca, como son el respeto y la jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Entonces estamos en la familia. Otra vez volvemos a hablar de la familia, porque en la familia hay tantos elementos donde se aprende, se practica y tantos elementos para revisar. Si tú eres papá y mamá, hay cosas que tenemos que aprender. Yo no puedo llegar a formar una familia y a entender que no debo de cuidar y tener y recibir unas informaciones que me permitan educar de acuerdo al mundo de hoy. Yo no puedo seguir diciendo, es que voy a educar como me educaron a mí. Así tengas 25 años y tengas un hijo, de la forma de educación que tú recibiste a la que tienes ahora han pasado 25 años. Y creo que nadie puede negar que 25 años de vida en el proceso de la historia de la humanidad son 25 años de un grandísimo cambio. Entonces estamos en el mundo de los igualados, en el mundo de los iguales. Y donde quiera que lleguemos pretendemos que todos somos iguales. Claro, todos somos iguales en derecho y en deberes, pero hay situaciones que no podemos abolir, como se llaman las jerarquías. La jerarquía es lo que permite que una organización funcione. Estamos hablando de una empresa, estamos hablando del presidente, del vicepresidente, de los jefes de unidad, estamos hablando de las secretarias, de las personas, de los operarios. Esta es una organización y todos son iguales en derechos y en deberes, pero en la organización todos no ocupan el mismo lugar. Y yo no me puedo asustar de las jerarquías. El presidente no es igual a la secretaria. ¿Es superior? No, no es superior. No es superior en cuanto ser humano, pero es diferente y superior posiblemente en cuanto a conocimiento, en cuanto a años y edad, en cuanto a madurez y en cuanto a experiencia. Y todos no podemos desempeñar los mismos lugares, los mismos oficios. Hay oficios para cada quien. Si diera lo mismo secretario que gerente, pues no habría la diferencia del lugar de cada quien, no habría el lugar de la experiencia, de la madurez, de los estudios. Todos tenemos que saber ocupar un lugar. Y la organización de una empresa o de una familia también viene aprendiendo a respetar las jerarquías. Hoy en día, papá y mamá, por lo general cuando son personas jóvenes, consideran, a mis hijos yo no los voy a educar como me educaron a mí. Perfecto, pero no los voy a educar como me educaron a mí por evitar el sentido de autoridad de los padres de hace unas generaciones, que era una autoridad absolutamente vertical. Usted me obedece, no me levante la cara, no me mire, no me desafíe. Claro, hoy en día este papá y esta mamá, vamos a poner un poquito las generaciones, esos abuelos anteriores que educaron con un autoritarismo muy vertical, pero resulta que ahora viene una nueva generación, sus hijos, que quieren educar de una manera distinta. Y aquí están los niños, otra tercera generación. Entonces, estos fueron educados de una manera, estos fueron educados de otra y no quieren repetir la de esta. Y estos aquí, posiblemente, si estos se confunden, están jugando a la igualdad. ¿Y qué es jugar a la igualdad? Jugar a que si somos iguales, yo no voy a aprender a respetar la jerarquía. ¿Y cómo es jugar a la igualdad?
Jugar a la igualdad es que creer que aquí todos estamos en la misma línea. Todos estamos en la misma línea y todos tenemos que enfrentar las situaciones de la misma manera. Eso no es verdad. Aquí, papá y mamá tenían hijos y guardaban una jerarquía y no estaban, por decirlo, en la misma línea. Aquí, esta nueva generación quiere que todos estemos en la misma línea, con los mismos derechos y los mismos deberes. No puede ser posible. Si tú no les enseñas a tus hijos jerarquía y organización, los niños van a ser unos igualados. Qué rico que tengan espontaneidad los muchachos de hoy en día, los niños de hoy en día, qué rico que sean más abiertos, más francos, pero tienes que aprender que tiene que haber filtros y tiene que haber organización. Las organizaciones, cualquiera que esté en una organización empresarial, laboral, institucional, sabe que tiene que haber una organización, que todos no son iguales, que todos no desempeñan las mismas funciones. Pues igual en la familia es una organización, una institución que necesita jerarquías y papá y mamá las necesitan por encima de cualquier cosa. Ellos no son iguales a sus hijos, no es que los hijos sean inferiores, los hijos son hijos. Cuando alguien viene, por ejemplo, al consultorio y trae a sus hijos, aquí al frente hay 2 sillas y llega un papá y una mamá con un hijo y el niño se sienta en la silla y es como si quisiera desplazarle la silla y el lugar a papá y a mamá, yo lo hago levantar. Por favor, ¿le dejas esa silla a papá y a mamá? Porque es que papá y mamá, por lo más elemental de organización, primero nacieron antes que tú. Y al nacer antes que tú, tienen una experiencia y una historia mayor que tú. Y respetar ese tiempo y esa historia es una manera de empezar a ubicar al hijo dentro de una realidad. Yo no puedo educar a mi hijo para que sea un rey. Yo no puedo pretender que estos niños van a pasar por la vida siendo reyes del universo, haciendo lo que ellos quieran. El mundo no se les va a arrodillar. Y la primera cosa que tienen que entender es que hay un orden y una organización y una jerarquía, donde tienen que primero aprender a esperar, aprender a aceptar que otros van primero que ellos, aprender a aceptar que todos somos iguales en derechos y en deberes, pero no somos iguales en posiciones, no somos iguales en los oficios que desempeñamos. Y hay oficios, desempeños y funciones que merecen un primer puesto, luego un segundo, luego un tercero, lo que quieran. No podemos hablar de la igualdad como quien dice, yo puedo llegar a cualquier parte y exigir, párale allí, párale. Tú no tienes por qué exigir, tú tienes que aprender a aceptar que hay organizaciones y órdenes y hay que aceptar que hay otro que va primero que tú, otro que va después que tú y que todos no vamos en el mismo lugar y en el mismo sitio. No es fácil de entender. Este tema de las jerarquías golpea muchísimo, pero te encuentras tú con niños que les quitan el lugar a los padres, con niños que consideran que es que yo quiero dormir en tu cama. Perdóname, es que yo quiero y tú tienes la obligación de hacer lo que yo quiera. O yo quiero que me compres un juguete, o yo quiero que tú me saques a pasear. ¿Qué quiere decir esto? Allí, cuando un niño tiene semejante autonomía enredada, semejante, dijéramos, irreverencia de hablarle a sus padres así, quiero decirles que allí en esa casa no hay jerarquías, no hay una organización. Lo que hay en esa casa es un desorden, donde no se sabe quién es quién en la organización familiar. Si tú llegas a una empresa y encuentras al gerente, como les decía, repartiendo los cintos, la señora de los tintos en el puesto de la secretaria en otro puesto, tú dices, uy, ¿quién es quién? A ver, ¿con quién hablo? ¿Cuál es el orden de esta organización? Igual sucede en casa. Hay momentos en que uno llega a ciertas familias donde los que mandan son los niños, y los que mandan son los niños y son los que determinan qué comemos, a qué película vamos, para dónde salimos. Yo no quiero salir a ese sitio. Perdóname, somos papá y mamá. Ahora, claro, uno sí puede dialogar y conciliar, pero cuando tus niños empiecen a hacer esto, es hora de revisar lo que está pasando. Continuamos después de comerciales. Entonces,
hijos igualados. ¿Los estoy educando para que sean los reyes de la casa? Estos niñitos son los reyes de la casa y yo tengo de alguna manera como papá y mamá que someterme a lo que ellos quieran. Cuando hay hijos igualados, es más o menos como si yo les colocara una silla para que fueran grandes. Ellos son los reyes de la casa y papá y mamá tienen que pedirles permiso. ¿Has visto las pataletas de un niño igualado? Son tenaces. Ahora déjeme decirle algo. Bueno, el niño es un malcriado, maleducado y es un igualado. Pero el problema más grave es que tú crees que has hecho lo mejor para no generarle frustración y para que él se sienta poderoso y a ti te da miedo tener autoridad porque vienes de una familia donde papá y mamá fueron tan autoritarios que tú no quieres repetir ese mismo esquema. Pero por no repetir ese esquema haces lo de la ley del péndulo, cambias de problema. Le das la vuelta, pero no lo solucionas. Estos fueron autoritarios, yo me sentí aplastado por ellos, entonces cuando soy padre, busco la igualdad. Y al buscar la igualdad, casi que, como decía alguna frase, les tuvimos miedo a nuestros padres porque no sabíamos cómo manejar y ahora les vamos a tener miedo a nuestros hijos. Aquí estuviste doblegado porque eran papá y mamá y eran la autoridad. Y aquí vas a estar doblegado porque estos son impositivos y te van a aplastar. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una generación que se perdió. Esta generación que fue educada con autoritarismo, cuando llega aquí, se ablanda y es absolutamente permisiva y hace que estos niños pasen por la vida creyendo que el mundo les debe. Las jerarquías son fundamentales. La jerarquía es básica y tú no puedes pasar por encima de ella. Nadie puede educarse sin aceptar y respetar un orden, una organización. En la familia se aprende esto. ¿Cómo te habla tu hijo? ¿Cómo te encara? ¿Cómo te desafía? Ahora, ellos tienen derecho a hacerlos, pues los estoy educando yo, pero el que ellos me encaren, me desafíen, no quiere decir, primero, que yo me deba igualar con ellos, y segundo, que deba hacer todo lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran no siempre es por el bien de ellos. Lo que ellos quieren es porque fueron educados. Yo creí y he repetido, yo vivo para mis hijos. Mis hijos son el centro de mi vida. Si tú vives para tus hijos son los reyes de la casa. ¿Has creído que los hijos son los reyes de la casa? Entonces, tú sabes, al lado de los reyes, ¿quién vive? Los súbditos. Entonces, si estos niñitos se convierten en reyes, su papá y su mamá terminan siendo absolutamente súbditos. Y esa es la nueva forma de organización familiar que tenemos. Con miedo a respetar, con terror a respetar una jerarquía, nos asusta. Es que quien dijo, yo vengo de una imagen de autoritarismo muy fuerte y me asusté e hice todo lo contrario. Que mis hijos no me tengan miedo, que mis hijos no sientan que yo soy superior a ellos. Pero allí los estás confundiendo, porque los estás obligando a que entren a la vida creyendo que ellos son dueños y señores del mundo. Y ese niñito igualado, esa niñita igualada en el centro comercial, en el almacén, ese niñito que le habla con una desfachatez a sus padres, no es un hijo o un adolescente o un hombre feliz. Peor aún, el niño que le puede levantar la mano y le pega a sus padres. A veces cuando son bebés, papá y mamá se ríen de que su chiquito lo tengo cargado y el niñito le pega al papá y a la mamá. ¡Ah, No, por favor, desde pequeño, desde 10 meses, un año, que el niño juega a pegarme, quítale la mano y le dices, a mí no me pegas, a mí me respetas. Eso se va generando desde toda la vida, desde los 10, 12 meses, un año, año y medio. No dejes que el irrespeto se vuelva un juego. Tú tienes que tener autoridad sobre ellos y decirles muy claro, no, a mí no me pegas. Claro, si tú tienes miedo de tus hijos y tú quieres que tus hijos te quieran, acuérdate que parte del cariño es muy importante, pasa por el respeto y la admiración hacia mis padres, no que mis padres son un par de idiotas que cambian de criterio, que se dejan manejar,
que cada uno dice lo que quiera y que nosotros los hijos hacemos lo que queramos. Hay una serie de situaciones que tú puedes revisar para saber si tus hijos son igualados. Se hace siempre lo que ellos quieren, se sale a comer donde ellos quieren, se ven las películas que ellos quieren, los programas de televisión son los que ellos quieren, los regalos son cuando ellos quieren, se acuestan a la hora que quieran. Cuando tus hijos están viviendo en ese mundo, abre los ojos porque estás cometiendo errores gravísimos, porque están jugando a ser igualados y van a sufrir y van a perder. No van a aprender el sentido de autoridad normal. Del autoritarismo no podemos pasar a no me importa y hagan lo que quieran. Entre el autoritarismo, entre una rigidez muy grande y el caos, está el término medio, que es la autoridad. La autoridad que te ubica. Porque lo quieras o no, hijo de reyes, hijo de esclavos, hijo de cualquiera, vivir en la cultura significa respetar un orden. Lo quieras o no lo quieras, eso no es decisión personal. Pues si te vas para la montaña solo y aislado, no mandas a nadie, mandarás a las hormigas y a las cucarachas que hay allá. Pero si tú vives dentro de la cultura, tienes que entender y aceptar que hay que manejar un orden, unas reglas y una organización que te guste o no te guste, que pueda que sea injusta, pero hay que tratar de respetarla. La familia es la primera organización donde tú les enseñas a tus hijos jerarquía y autoridad. Y si no la sabes manejar, estos niños se confundirán todo el tiempo. Acuérdate que yo no puedo vivir para complacer al mundo. Yo no puedo vivir complaciendo como una manera de ganarme cariño o afecto o respeto. La complacencia muchísimas veces termina siendo fatal, porque la complacencia te dice que tú no tienes criterio. Y como tú no tienes criterio, eres totalmente manoseable, te manipulan y te manejan a su manera. Esta es una familia emproblemada. Aquí está la autoridad, el autoritarismo de los padres, que fue fatal, y entonces yo ahora paso a que mis hijos me manden. Les tuve miedo a mis padres y ahora les tengo miedo a mis hijos. Mis hijos me pegan, mis hijos me gritan, me irrespetan. Es realmente delicado el problema de haber venido de un autoritarismo a pasar a una complacencia total, olvidándonos del sentido básico de vivir en sociedad. Hay unas jerarquías, hay un orden y hay una organización. Revisa, por favor, papá y mamá, revisen, no se asusten. Es que mi hijo me chantajea que se va a ir de la casa. Pues bueno, habría que revisar, hay que buscar ayuda profesional de ser posible, pero la organización familiar, que es una institución, la familia necesita lugares y orden, necesita jerarquías. Sin la jerarquía no hay nada que hacer. Primero, en el orden normal de la historia, primero van las generaciones anteriores, abuelos, padres e hijos, y no son iguales, pero no porque sean superiores dijéramos, en derechos o en deberes. Todos tenemos iguales derechos y deberes, pero son superiores en cuanto son poseedores de una historia mayor, son poseedores de una información mayor y son poseedores de transmitir los valores de la cultura. Respetar esa parte es importantísimo. Los pueblos indígenas son absolutamente respetuosos de las jerarquías. Todos lo hemos visto y lo hemos sentido. Aprender un poco de ellos es valiosísimo. El mundo moderno no nos puede llevar a la igualdad para perder el sentido de autoridad. La autoridad es básica. ¿Que pueden hablar? Claro que puedes hablar. Tú nunca puedes callar a alguien que te quiera decir las cosas de una manera educada. Lo pueden decir. Todo se puede decir. Nos guste oírlo o no nos guste oírlo. Pero eso es diferente a la igualada. La igualada desafiante, la igualada de la rabia, la igualada de que mis padres tienen la obligación. Tus padres no tienen ninguna obligación de darte gusto. Tienen la obligación de educarte, de alimentarte, de darte un techo, pero no son tus esclavos. Y poder entender esa parte, ellos no están al servicio tuyo. Los hijos igualados terminan siendo realmente fatales, nefastos, para la cultura, para la familia y para esos mismos muchachos jugando a la igualada, a que no obedezco nada, a que yo puedo hacer lo que se me venga en gana. Peligroso, no te asustes de las jerarquías. Aprende a saber que la jerarquía necesita, primero, disciplina, respeto y cumplir lo que se prometió.
Hay un lugar para cada uno, hay un lugar de respeto y no podemos llegar a entender que la cultura va para una igualada donde todos da lo mismo el lugar que se ocupe. Eso no es verdad. En ninguna parte da lo mismo cualquier lugar. Hay una jerarquía. No te asustes, cúmplela y verás que empiezas a tener una condición de vida diferente y les facilitas a tu vida, a tus hijos, la inclusión dentro de la cultura y dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, que la pasen bien.